Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Conocer Orce es adentrarse en el misterio de los primeros homínidos que poblaron Europa. Vamos a visitar algunos de sus yacimientos, donde conoceremos la fauna y los restos y útiles de los homínidos que poblaron estas tierras hace ya casi 1,5 millones de años. Fragmentos. La peculiaridad insular se observa con fuerza en el mundo de la arqueología. Las Baleares tienen todavía mucha información por extraer y publicar. El primer fenómeno que hay que sopesar es que el registro arqueológico es original en cada isla, que es un mundo a veces concomitante con la isla cercana, aunque por lo general distinto. Se cree que en las primeras poblaciones que alcanzaron Baleares, al menos Mallorca y Menorca, provenían del Golfo de León o sus proximidades. Hay que remontarse al tercer milenio a.C. para encontrar los primeros vestigios de presencia humana. Antes de eso, las islas fueron una habitación vacía. Como también se observará en el caso canario, los primeros pobladores llegaron hasta aquí con sus animales domésticos y plantas. Venían a colonizar un territorio del que conocían sus carencias. Las Baleares son precisamente las últimas islas del Mediterráneo en estar ocupadas y parece que llega el primer poblamiento en torno al año 2300 antes de la era. El Museo de Son Fornés, ubicado en un antiguo molino de Montuïri, cobija una destacada colección proveniente del cercano yacimiento homónimo. Lo que encontramos tanto en las casas como en los talayos es bastante homogéneo y sobre todo son cosas hechas con materias primas locales de fácil acceso. Luego encontramos herramientas hechas con piedra, molinos, morteros, luego algún punzón de hueso. En general podemos decir que es una gente que vive aislada, que vive de espaldas al mar sin ningún contacto o con poquísimos contactos con el exterior. Las hipótesis para explicar este poblado tienen mucho que ver con una organización social en apariencia igualitaria que tuvo su mayor expansión en época talayótica. Tenemos diferentes casas, diferentes viviendas que hemos excavado aquí en Son Fornés, todas ellas talayóticas. Hay una homogeneidad total en el tema del tipo de material, la calidad del material que encontramos. Esto hace muy difícil que podamos hablar de diferencias económicas, como mínimo, entre las diferentes personas que vivieron aquí. Parece ser que era una población bastante pacífica. Hay que recordar que no tenemos constancia de armas, no encontramos armas prácticamente durante esta época, no hay murallas. Son unos edificios en forma de torre, construidos a base de grandes bloques de piedra. Pueden tener planta circular o bien cuadrada y desde la azotea de estos edificios pues, se realizaban tareas de vigilancia, de control del territorio, de comunicación. Lo primero que construyen cuando llegan al sitio es precisamente el talayot, que es un edificio comunitario, es un edificio público. Y en torno a ellos, o en torno a los diferentes talayots, construyen, en el caso de Son Fornés, que no es el único, un muro muy grande, una especie de muralla, pero que no tiene la función defensiva, sino más bien de organizar urbanísticamente el entramado de casas que se disponen entre los diferentes talayots. Este mismo, donde nos encontramos, que es el talayo número 1, tiene un diámetro de 17,5 metros y los muros son de prácticamente 5 metros de espesor, son muy grandes. Y justo dentro, bueno, ahora estamos en la cámara interna, hay un espacio útil de unos 30 metros cuadrados, 31, y en el centro está esta columna polilítica que tenía la función de aguantar el techo. Claro, las tareas de control y vigilancia se hacían desde arriba, desde el techo, obviamente, pero aquí dentro, por los restos de fauna encontrados durante su excavación, vimos que era un centro de manipulación y distribución de carne, básicamente de cerdo. Y bueno, vimos que aquí la gente habría consumido también parte de la carne de estos bueyes y cerdos, pero la mayor parte de las porciones de carne se habrían repartido a los diferentes miembros de la comunidad. Y claro, fruto de este acto de distribución,
encontramos los restos, estos restos de fauna, van a parar a las diferentes casas. Pero el paso de los siglos fue mutando la naturaleza de esta sociedad y la presencia de una élite representada por los honderos baleáricos cambió los usos y costumbres sociales. En la época talaiótica sabemos que hacia alrededor del 550 antes de la era o antes de Cristo se interrumpe de forma repentina y bastante violenta, porque poblados como son Fornés, pero también otros poblados de Mallorca, pero también de Menorca, hay niveles de incendio, hay destrucciones repentinas. En ningún caso es una ocupación de una gente que viene de fuera, que cambian la forma de vivir, que sustituyen la población, no es en este sentido. Pensamos que simplemente es la misma comunidad, ¿no?, que van surgiendo estas desigualdades, este tipo de conflictos que acaban explotando. Los espacios religiosos, si bien identificados, no tienen aún un consenso interpretativo. Estos dos edificios que tenemos aquí son dos santuarios típicos mallorquines de planta en forma de herradura, que es lo que sería el equivalente un poco a las taulas de Menorca, tanto por función como a nivel cronológico. Aparecen muchas veces uno delante del otro, con las puertas enfrentadas, pero también uno al lado del otro, como es nuestro caso. Aunque la construcción es de época post-talaiótica, de esta época de los honderos, el uso que tenemos es muy reciente. Nos gusta más la palabra a veces supradoméstico, porque santuario a veces nos obliga o nos lleva a pensar en una cosa como muy simbólica, muy abstracta, muy adoración, algún tipo de dios, alguna cosa que hasta ahora aquí no hemos podido documentar. Sí que hay santuarios donde han documentado estas figuritas de bronce tan típicas de las Baleares. Los bueyes de Costitx, demás, aparecieron en recintos como estos. En nuestro caso es más una cosa como de distribución, de redistribución. Son colectivos porque tenemos banquetas alrededor de todos ellos. Y bueno, es un poco este uso que va más allá del mundo doméstico y estas funciones que no documentamos en las casas. La prehistoria y la protohistoria en Mallorca presentan elementos genuinos, de gran pregnancia visual. La belleza natural de la isla, unida al paisaje arquitectónico de los talaiots, era conmovedora. Carme Miró, responsable del Plan Bárquino. Javier Fernández Ortega, arqueólogo y antropólogo. Arqueomanía. Cuadernos de campo. Al norte de la provincia de Granada se encuentra Orce, el pueblo que acoge algunos de los yacimientos con presencia humana más antiguos de Europa. Estos yacimientos se localizan en lo que fueran las orillas de un lago antiquísimo y son de una riqueza espectacular, tanto en fauna del Pleistoceno inferior como en instrumentos líticos de los homínidos que poblaron esta tierra desde hace al menos 1,4 millones de años. El paisaje, árido, de blancas albarizas y profundos barrancos, es exótico, bellísimo y único, y recuerda a las profundas gargantas de Olduvai, consideradas por algunos como el origen de la humanidad. En la presente campaña se han excavado 3 yacimientos, Barranco León, Fuente Nueva 3 y Ventamicena, que hoy vamos a conocer. En Barranco León nos encontramos muy cercanos a la orilla del lago y junto a un canal, a un antiguo canal, que aportaba aguas y venían todos los animales a pastar, a brevar, y junto con ellos pues encontramos evidencias de la actividad humana, ¿no? Este yacimiento además tiene una estratigrafía de libro, todas planas, Muy clara. muy claritas, y justamente los estratos más fértiles los encontramos aquí, en lo que hemos denominado... ¿De aquí a aquí? Sí, desde este más oscuro al otro más oscuro, justo el intermedio, este más clarito, que se subdivide en dos, una parte con cantitos, que nos hablan de este paleocanal, que tiene un poco más de energía, de transporte de agua, y aquí cuando decrece la energía... Y estaríamos hablando de 1,4 a 1, Y justamente, estaríamos entre 1,3 y 1,4 millones de años. Lo que está claro que conjuntamente con esta fauna visitaban esta orilla o cazaban homínidos, ¿no? Exactamente. Homínidos con al menos 1.300.000 años que ya utilizaban herramientas. Utilizaban herramientas, sí. Pero no tenemos claro todavía si estaban cazando o estaban carroñando. Este año estamos encontrando bastante restos de industria, tanto trabajada como de talla. Entonces nos estamos focalizando un poco en encontrar si había algún área concreta
que pudiéramos detectar de talla in situ. Sería muy, muy importante. Con 1,3, 1,4 millones de años estamos hablando de, en fin, de la industria de la más antigua de España y de las más antiguas, ¿verdad? O del rango más antiguo de toda Europa. ¿Cuándo crees tú que pudieron llegar los primeros homínidos a esta zona? A partir de, justamente, o en este momento, un poco antes. No sabemos si nos podemos ir a 2 millones de años, 1,6, 1,8, pero bueno, ahí está. Si en Barranco León apareció el diente humano con 1.400.000 años y una rica fauna en la que el hipopótamo es la especie más abundante, cuando nos trasladamos hasta Fuente Nueva 3, un yacimiento con 1.200.000 años, nos encontramos con que el mamut meridional es el rey. Unas defensas enormes, las mayores encontradas de la especie hasta ahora, dominan soberbias la excavación. Orce es el yacimiento, uno de los yacimientos más antiguos de toda la Europa mediterránea. Aquí a Orce tenemos la colección más importante de industria lítica. Son los restos que tenemos de este periodo del Olduense de modo 1 en un contexto muy bien cuadrada en la cronología y en la estratigrafía. Estamos ahora mismo que tenemos homínidos y restos de diversos animales. Has dicho grandes mamíferos, algunos grandes no, algunos gigantescos, ¿no? Aquí en Fuente Nueva tenemos sobre todo muy representativa de esta parte superior del yacimiento, el mamutus meridionales, que era de talla muy grande. Podemos ver las dos defensas que están en la parte central. Es gigantesco, sí, de 9 tonos más o menos, pero también tenemos restos de bisonte, de rinoceronte, de caballos, de cervides y de muchos carnívoros también. Del momento no tenemos restos humanos, pero tenemos las industrias líticas, que son básicamente grandes herramientas en caliza local de aquí, y pequeñas lascas de sílex y algunos núcleos también. El yacimiento más antiguo es el de Ventamicena, con casi 1.600.000 años de antigüedad, que destaca por su alta concentración de fauna, en especial de carnívoros, aunque hasta ahora no se ha encontrado actividad humana alguna. Estamos hablando de más o menos entre 1,5 millones y 1.600.000 años de antigüedad. O sea, está un pleistoceno ya profundo. ¿Y qué fauna, qué nos está apareciendo? Aparece gran cantidad de carnívoros, tenemos especies de dientes de sable, tenemos hienas, diferentes cánidos, y también aparecen muchos ungulados, muchos herbívoros, que irían pues desde caballos, bisontes, diferentes especies de ciervos, algunos caprinos tipo antílopes, etc. El proyecto Orce contempla 4 campañas de excavación e investigación, coordinados desde la Universidad de Granada. Orce, sin duda alguna, se convertirá en un yacimiento fundamental para conocer la historia de los primeros homínidos europeos. Bueno, lo llevo bien, claro, una responsabilidad enorme, una responsabilidad porque la sociedad ha puesto en nuestras manos el privilegio de poder trabajar en unos yacimientos excepcionales. Orce es muy rico desde el punto de vista patrimonial, tanto arqueológico como paleontológico, que son claves para entender la primera dispersión de los homínidos fuera de África. Es un evento de primera magnitud dentro de los estudios de evolución humana y, por tanto, cualquier yacimiento que aporte información de calidad para dar respuesta a esas incógnitas, cuál fue la especie, cuál fue el modo de vida, por qué se dispersaron, cuáles fueron esas causas que hicieron que los humanos se extrañasen, ¿no? Salieran fuera de su lugar de origen, pues son fundamentales, ¿no? Tienen una dimensión única en el contexto europeo, en el contexto universal. ¿Estos homínidos de dónde vendrían? Yo creo que vienen por el corredor sirio-palestino, suben por Oriente, por el Próximo Oriente, y luego quizá ya primero una dispersión hacia Asia y con posterioridad llegan a la parte occidental del continente eurasiático. ¿Estáis excavando en Barranco León, Fuente Nueva 3, Ventamicena, en algún yacimiento más o son estos 3? En principio tenemos estos 3 yacimientos abiertos. Para el año que viene está previsto también intervenir en otro, que es algo más antiguo que Ventamicena, que es el más antiguo de los que estamos trabajando ahora, que es Fuente Nueva 1. Pero a la par también estamos llevando... Nos vamos casi al millón... 2 millones de años. 2 millones, 1.800.000, 2 millones. 2 millones de años. Sería inicios del Pleistoceno. Hace 1,5 millones de años, una inmensidad en el tiempo, grandes animales vivieron en estas tierras,
acompañados por unos inteligentes e inquietos homínidos, de los que aún sabemos muy poco. Orce, su barranco y su yacimiento posee la llave que nos abrirá la puerta de sus arcanos, que de alguna manera también son los nuestros. Paisajes arqueológicos. Historias de la arqueología. La arqueología es una profesión imaginativa. Los investigadores están obligados a fabricar escenarios en su cabeza, a delimitar espacios y a intuir usos. Por no hablar de los utensilios que suelen llegarles hechos pedazos. Es un tópico afirmar que los arqueólogos deben recrear un tiempo y un espacio a través de fragmentos. Pero es que es la verdad. Una de las ventajas de la actualidad es la proliferación de herramientas virtuales que permiten modelar en 3 dimensiones espacios que los arqueólogos encuentran arrasados. Las reconstrucciones hipotéticas habían comenzado ya con los pintores del siglo XVIII. Hoy en día, la potencia de las infografías permite un grado de precisión nunca visto. Quienes han actuado en el yacimiento de Complutum en Alcalá de Henares se han preocupado mucho de estos aspectos, consiguiendo resultados más que notables. Y no se han detenido ahí. También han recrecido edificios en sus yacimientos, esto es, han vuelto a ponerlos en pie, al menos en parte, como en la Casa de los Grifos. Estas actuaciones tienen un gran poder divulgativo y de aproximación del público que ve el patrimonio arqueológico con otros ojos. Es una manera muy eficaz de acercar el pasado a los ciudadanos. Complutum es un yacimiento de gran complejidad, en primer lugar por su gran extensión. En su momento de auge tuvo unas 48 hectáreas de superficie con una población que se calcula en unos 10.000 habitantes. La ciudad romana en la que estamos está ubicada en un cruce de vías romanas muy importantes, fundamentalmente 2. Una que viene de Emérita Augusta y se dirige a Caesar Augusta, luego otra que viene de Cartago Nova y que va a Astúrica Augusta. El Valle del Henares estaba poblado de vegas de gran productividad agraria, de bosques que permitían su explotación y de mucha agua. El dominio de Complutum se extendía desde el sistema central hasta el río Tajo. La ciudad, a pesar de que el territorio estaba poblado con anterioridad, alcanza su esplendor en época tardoimperial. El centro peninsular, con la excepción de Emérita Augusta y Toletum, Mérida y Toledo en la actualidad, no ha recibido toda la atención que su verdadera importancia histórica merece. Los yacimientos del sur y el levante peninsulares, debido a sus dimensiones y número, han centrado históricamente la investigación. Pero en las 2 mesetas hay ciudades relacionadas con el tránsito de mercancías como el Lapis Specularis o el oro. Poblaciones de gran valor estratégico que suponen una fuente de investigación de primer orden y una valiosa aportación al patrimonio histórico. Hablamos de Segovia, de Clunia, de Segóbriga o de la recientemente excavada Caraca. Complutum habría sido una sede burocrática de primer nivel en el centro de la península. El análisis de sus restos, la reconstrucción de sus espacios y edificios principales y todo el trabajo de interpretación nos deja ante una ciudad cuya actividad principal bien pudo ser la administración pública. Nosotros creemos que Complutum, en su importancia, en su desarrollo, tiene más relación con el hecho de ser un centro administrativo importante en el centro de España, desde el que se controla una parte importante del territorio, en lo que ahora mismo es Madrid, parte de Castilla-La Mancha, y que además eso, que ya es posiblemente así en el siglo I, seguramente se refuerza todavía más en el siglo III, en torno al mundo relacionado con las reformas de Diocleciano. Complutum posee un gran interés para acercarnos al esplendor y caída del imperio en Hispania y a la implantación del cristianismo. Algunos de sus yacimientos, como la casa de Hippolytus, aportan una gran información.
La mayor parte de la excavación de Complutum se ha llevado a cabo en época reciente. La integración del yacimiento con la ciudad ha sido un reto. Esta ciudad de ciudades se integra urbanísticamente de una manera peculiar, aunque sufre un desarrollo muy fuerte durante los años 60-70, sobre todo por el corredor industrial Madrid-Guadalajara, que se crea pues una emigración muy fuerte hacia la ciudad, por eso tiene una población tan importante en este momento, y parte de sus yacimientos arqueológicos quedan ocupados por desarrollos urbanísticos poco organizados, poco programados, ¿no? Pero el conocimiento de los vestigios romanos de Alcalá de Henares se remonta bastantes décadas atrás. Los restos se conocen bien desde el siglo XVI, desde que el momento en que se funda la Universidad de Alcalá por Cisneros, los profesores que tiene en el siglo XVI están todos absolutamente interesados en conocer estos restos de la ciudad que aparecen continuamente. En el yacimiento de Complutum se trabaja restaurando sus grandiosos mosaicos. La llamada Casa de los Grifos es el espacio más célebre del yacimiento. Pues es una casa que tiene los gestos característicos romanos, tiene un gran oecus o un triclinium tetrástilo, que es el que está aquí a mi espalda, con una decoración muy característica, con sus pinturas murales, con sus trampantojos decorando todo el jardín, es decir, que es gente que está completamente al orden de lo que la moda marca en el siglo I, en el II, en el III, y que son capaces de querer implantar aquí en sus casas cosas modelos arquitectónicos que ellos distinguen en otras localidades del mundo romano. Esta Casa de los Grifos parece que se amortiza en 215 a raíz de un incendio que se produce, pero es muy curioso porque otras casas que se conocen, desgraciadamente mal conocidas porque fueron arrolladas literalmente por las barriadas que ahora están pegadas aquí al yacimiento en los años 70, permitieron saber que había casas aristocráticas funcionando aquí a lo largo de todo el siglo IV e incluso principios del V, lo que nos habla de una aristocracia romana, quizá de unas élites funcionariales vinculadas con el Estado, que todavía en esas fechas siguen queriendo mantener un paisaje urbano en las ciudades y vivir en casas que son casas tradicionales romanas. Entonces nosotros sabemos que la casa se construye en época de Augusto. De los primeros programas pictóricos no conocemos nada, pero sabemos que hay sucesivas reformas en la casa. Por ejemplo, sabemos que el peristilio en el que estamos, la pintura se reforma hasta 4 veces, que también es lógico teniendo en cuenta que estamos en el exterior y es la zona que más sufre las alteraciones, ¿no? Y sabemos que hacia el año 215 aproximadamente, es decir, pues época de los severos más o menos probablemente, se está produciendo una remodelación importante de la casa. Las pinturas de la habitación J con los grifos, por ejemplo, que dan nombre a la Casa de los Grifos, parece que están haciéndose en ese momento, y entonces en esa época, a raíz posiblemente de esa obra, la casa se quema y ya no se recupera, sino que llegan alguien y hacen un derribo intencionado. Todas estas columnas que vemos, los cuerpos que se mantienen en pie, se derrumban hacia el interior y queda una plataforma libre. No sabemos si encima tiene algo o no, si tiene un jardín o si hay algún elemento encima, pero queda libre y diáfana. Y sí es verdad que en el ala sur de la casa se mantiene actividad, ya no de casa aristocrática, sino más bien quizá de un cuerpo de una infravivienda que seguramente se utiliza también para producción artesanal. Tenemos alguna epigrafía muy interesante y entonces lo que sabemos es, conocemos el nombre de una de las habitantes, una niña que se llama Varia, que pinta en varias habitaciones, en varios espacios de la casa con su nombre, Varia. Y luego otro dato importante que tenemos es la representación de riqueza que hace el propietario en lo que seguramente es su propia habitación. La habitación J, hay una especie de recepción que está llena de símbolos de riqueza, de poder, sítulas de oro, cornucopias, los propios grifos que tutelan y protegen los tesoros de la tierra, que seguramente tienen relación con la presentación del propio dueño. Hay también una pintura mural, una gran cacería, que posiblemente a su vez es una exaltación del dueño, una gran cacería, una megalografía a tamaño casi natural, donde aparecen unos jinetes cazando un leopardo, ¿no? Y que posiblemente es una exaltación del dueño. El registro material que se cobija en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares y en otras colecciones tiene piezas singulares.
En el Museo de Alcalá de Henares se puede disfrutar de la contemplación de varios mosaicos complutenses. La restauración de la Casa de los Grifos ha sido un proyecto de mucha complejidad. El resultado es espectacular y recuerda a casos paralelos como el de Éfeso, en Turquía. Este tipo de pinturas, por ejemplo, sea claramente de época adrianea. Es un tipo de pintura que se pone de moda en esa época, con sus zócalos imitando obra de mármol y sus partes medias imitando una arquitectura que se proyecta después en el jardín. Lo bueno que tiene la Casa de los Grifos, que es lo que permite hacer esto aquí, es que con gran fidelidad nosotros podemos coger esos elementos en dos dimensiones que encontramos enterrados en el sedimento y levantarlos a su tridimensionalidad. Dicho así es muy fácil, pero en realidad es un proyecto larguísimo donde interviene primero la investigación, hay luego una labor de restauración muy compleja y luego hay que buscar las soluciones para esas hipótesis que nosotros diseñamos sobre el papel y restaurando los fragmentos se puedan llevar a formularse en su completa magnitud. El conocimiento del mundo tardo imperial romano tiene en Complutum un filón para esclarecer qué ocurrió en Hispania en su época final. Palabra de arqueólogo. Las caligae eran las sandalias que empleaban las legiones de Roma y sus cuerpos auxiliares. Se confeccionaban con cuero. Las suelas iban plagadas de tachuelas de hierro. Los legionarios caminaban, estando en campaña, una media de 20 kilómetros diarios calzando estas caligae. Era habitual que los soldados usaran calcetines bajo estas sandalias. El apodo del emperador Calígula procede de este tipo de calzado.